Música animada y curiosa comienza y luego se desvanece al fondo. A ver, vamos a entrarle a esto. Calentamiento global, efecto invernadero, cambio climático. Es súper fácil que se nos mezclen los cables con estos términos, ¿no? Pero la verdad es que describen tres ideas muy distintas, aunque eso sí, súper conectadas. En los próximos minutos vamos a desarmar este rompecabezas pieza por pieza. Para entender bien la diferencia tenemos que empezar por lo más básico, por el principio de todo, el manto natural del planeta. Pensemos en esto como el sistema operativo de la Tierra, lo que la hace habitable. Un sistema que ya estaba aquí mucho antes que nosotros. Y este sistema se conoce como el efecto invernadero. Ojo, que aunque últimamente tenga mala prensa, en realidad es un fenómeno 100% natural y de hecho es buenísimo. Es como si el planeta tuviera una manta invisible que lo envuelve, atrapando justo el calor necesario del Sol para que tengamos una temperatura agradable y bueno para que la vida como la conocemos pueda existir. Y aquí viene lo más increíble de todo, lo delicado que es este equilibrio. Si vemos el gráfico, los famosos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, son apenas una parte chiquitita de ese 1% de otros gases en la atmósfera, o sea, casi nada. Y sin embargo, esa diminuta fracción tiene un impacto brutal en la temperatura de todo el planeta. Para que nos hagamos una idea, sin esa delgadísima capa de gases, la temperatura promedio de la Tierra no sería para nada como la conocemos. Estaríamos hablando de un mundo congelado, a unos gélidos -15 grados Celsius. Pero gracias a ese efecto, la temperatura promedio sube a unos mucho más cómodos 15 grados. Así que el punto clave aquí es este. El efecto invernadero en sí no es el problema. El problema de verdad aparece cuando nuestras acciones empiezan a hacer que esa manta natural se vuelva más y más gruesa. Y precisamente ese engrosamiento de la manta nos lleva a la segunda capa de nuestro análisis, el fenómeno de cómo está subiendo la temperatura. Esto es el calentamiento global. No es el efecto natural, sino el aumento anormal y superacelerado de la temperatura promedio causado directamente por la actividad humana que básicamente está intensificando ese efecto invernadero. Este gráfico lo deja clarísimo. Los datos hablan por sí solos. A medida que las emisiones de CO2 que generamos los humanos se han disparado en las últimas décadas, la temperatura promedio del planeta ha subido en una correlación que es, bueno, casi perfecta. Y esto nos lleva a la tercera capa, la más grande de todas. Porque un planeta más caliente no significa solamente tener veranos más calurosos. Significa que el sistema climático entero entra en un estado de flujo, de cambio profundo y generalizado. Y esto, señoras y señores, es el cambio climático. Es el término paraguas, el que abarca la foto completa. No solo el aumento de la temperatura, sino todas sus consecuencias. Que suba el nivel del mar, que se derritan los glaciares, que los eventos climáticos extremos sean cada vez más frecuentes y más fuertes. Y es súper importante no confundirlo con la variabilidad climática natural. O sea, una cosa es que un verano llueva más que el anterior, eso es variabilidad. Otra cosa muy distinta es un cambio fundamental y a largo plazo en los patrones del clima. Eso es cambio climático. Pero ojo, que esta historia no es solo un tema de ciencia. Para entenderla de verdad, hay que ver cómo la han moldeado las personas, la política, el poder. Las fuentes lo describen, de hecho, como una construcción social. Miren, desde el principio hubo una tensión enorme. Por un lado, las naciones industrializadas del norte, que eran las que habían causado la mayor parte de la contaminación, empezaron a preocuparse por sus efectos. Pero por otro, las naciones en desarrollo, del sur, veían todo esto con recelo. Temían que esta nueva preocupación ambiental fuera una excusa para frenar su propio desarrollo y no dejarles alcanzar el mismo nivel de vida. Esta frase de un representante de la India en una reunión justo antes de la conferencia de Estocolmo lo resume todo, ¿no? Captura a la perfección esa división fundamental de perspectivas. Y fue justamente esta tensión la que fue moldeando la respuesta de todo el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ha intentado llegar a un acuerdo global para un problema que se veía de maneras tan, pero tan distintas? Pues bueno, a lo largo de décadas, la comunidad internacional fue construyendo poco a poco un marco para la acción. Se empezó en el 72, en Estocolmo, apenas reconociendo el problema. Luego vino un gran salto en el 92, en la cumbre de Río. Más tarde, en el 97, el Protocolo de Kioto ya puso metas concretas. Y así hasta llegar a 2015 con el Acuerdo de París, que logró un acuerdo casi universal. Lo que nos trae directos al día de hoy y a la gran pregunta que está sobre la mesa. El mundo tiene un plan, sí,
Pero el desafío de pasar del papel a la acción sigue siendo gigantesco. Entonces, para ponerlo en limpio, el efecto invernadero es el sistema natural que nos mantiene vivos. El calentamiento global es el impacto que estamos teniendo sobre ese sistema. Y el cambio climático es la suma de todas las consecuencias. Pero quizá el mayor desafío no está en la ciencia, sino en lo social, en cómo nos ponemos de acuerdo. Y eso nos deja con una última reflexión. La ciencia y los acuerdos políticos son fundamentales, claro que sí, pero quizá la pregunta más profunda que tenemos que hacernos es sobre nuestra relación fundamental con el planeta y cómo elegimos seguir adelante en esta única tierra que todos compartimos.